Aristóteles nos decía que el problema de una emoción no es el sentirla, sino el saber cómo usarla. Por tanto, el problema no va a ser que nosotros tengamos un jugador de fútbol que se enfada en el campo porque ha fallado una ocasión manifiesta de gol. O que tengamos un tenista que está enfadado porque ha fallado un golpe claro cuando subía a la red. El problema lo vamos a tener cuando ese jugador de fútbol se pasa 10 minutos en el campo, fuera de partido, poniéndole caras al cuerpo técnico, haciéndole gestos a los compañeros, o incluso discutiendo todas y cada una de las decisiones arbitrales. O cuando ese tenista nos demuestra la dureza de su raqueta contra el suelo de la pista. Lo que sucede es que la mayor parte de nosotros carecemos de las habilidades necesarias para utilizar correctamente nuestras emociones. Párense a pensar durante un segundo todas esas ocasiones en las que se han encontrado a alguien por la calle y les han preguntado cómo están. En el 80 o el 90% de las ocasiones, ustedes han respondido con un bien, estoy bien. Y es cierto que esa respuesta encierra muchas en sí misma, tantas como estados emocionales estuviesen sintiendo en ese momento. Pero sí que nos revela a las claras que carecemos incluso de vocabulario emocional. Y esto es un problema educativo. Es un problema educativo porque desde muy chiquititos nos han enseñado a separar emoción y pensamiento. Y desde muy chiquititos nos han enseñado a desapegar la natural asociación que existe entre el aprendizaje de una destreza nueva o de un concepto nuevo con las emociones placenteras que ello conlleva. Fíjense, por ejemplo, en esta foto. Olvídense de la técnica Fosbury, en este caso. Yo es que he tenido la gran suerte de ser entrenador de la Escuela de Atletismo del Colegio Franciscanos aquí en Lugo. Y he sido muy feliz, muy feliz por las emociones que a mí me aportaron esos niños, esas niñas que tuve conmigo, esas familias que apoyaban y el estar en una institución que te permitía crecer bajo su amparo. ¿Sí? Entonces, al hilo de lo que clavamos, yo recuerdo un saltador de altura, que no es este caso, este es Fernando, y yo intenté por todos los medios que Fernando saliera atleta, pero me salió futbolista. Vamos a darlo por bueno, porque él ha sido y es muy feliz con el fútbol. Pero recuerdo un saltador de altura Levín, la primera vez que salta el 1,5 m. No recuerdo bien ser 1,5 m, pero algo así. Recuerdo que era una altura que para él suponía un reto, suponía una superación. Entonces el niño, en el momento que ve que supera el listón, sale rebotado de la colchoneta, con un torrente emocional, alegría, triunfo, sensación de capacidad, de poder. Y entonces aprovecho, entendiendo que la emoción es el pegamento que une la atención al contenido. Y le pregunto, oye, ¿qué has hecho distinto en este salto, en esta ocasión? Y recuerdo que él me decía, bueno, yo creo que he entrado a los últimos 3 pasos muchísimo más rápido. Y entonces volvemos a asociar emoción y aprendizaje. Y ese niño repitió ese esquema motriz en las siguientes oportunidades que tuvo. Eso no quiere decir que en el siguiente salto hubiese saltado el 1,5. Pero sí que yo recuerdo que ese niño acabó saltando más. Y recuerdo que repitió ese patrón, ese aprendizaje se fijó. Y recuerdo como si fuera hoy que ese niño ese día no se quería marchar de la pista. Y te decía, Luis, 1 centímetro más. Luis, dame otra oportunidad. Venga, hombre, que tienes que estirar, que tienes que ir a casa. Y recuerdo que ese niño que cierra la pista ese día es el primero que está al día siguiente esperando para abrirla. Y recuerdo que un niño que tú quieres que esté 2 días en la pista contigo, si te despistas lo encuentras 4. Porque hemos vuelto a asociar aprendizaje y emoción. Lo que sucede es que en la escuela, y en el ámbito deportivo también, desde muy pequeñitos aprendemos que lo que importa es la evaluación, no el aprendizaje. Aprendemos que lo realmente importante o lo que tenemos que hacer es superar los exámenes y sacar calificaciones positivas en ellos. Y en las escuelas deportivas, en las escuelas de iniciación, aprendemos que lo que interesa es el rendimiento deportivo. ¿Qué sucede? Bueno, el debate, estarán pensando ustedes, el debate no es si en las escuelas hay que evaluar, o si hay que tener instrumentos de evaluación, o si los niños tienen que hacer lo posible para sacar las mejores calificaciones. O si en las escuelas deportivas hay que sacar rendimiento deportivo. Evidentemente que sí. El debate es cómo. Cómo llegamos a esa evaluación positiva y cómo llegamos a ese rendimiento deportivo positivo. Porque piensen que nos parece normal el pasar mucho tiempo preparando las respuestas correctas del examen. Incluso el sistema nos
nos parcela la parte creativa y nos dice lo que no tenemos que hacer para no hacerlo mal. Y nos parece normal, en deporte de alto rendimiento, dedicarle una sesión de 50 minutos al scouting del rival, analizando corte a corte, detalle a detalle, las complejidades tácticas que tiene el rival. Pero dedicamos poco o nada a enseñarle a ese niño cómo afrontar ese examen creyéndose capaz, o a ese deportista ayudándole a afrontar esa dura exigencia que tiene el fin de semana. Por lo tanto, en el deporte sí que importa el proceso, y en la educación importa el proceso, importa el cómo hacemos las cosas. Y ahí aparece la inteligencia emocional y ahí aparecen las emociones. Porque si no lo hacemos como un bloque unido, si las dejamos aparte, después tienen que venir los psicólogos deportivos y recordarnos lo que es la diferencia entre la motivación por el ego, o motivación por el resultado, y la motivación por la tarea. Y tienen que venir y recordarnos que si yo me centro en la tarea, si mi motivación está en cómo hago las cosas, en los aprendizajes, estaré creando un andamiaje a largo plazo. Y esos aprendizajes no serán bulímicos, como pasa en educación. Adquirimos un montón de conocimientos, de datos, que después vomitamos en el examen y los perdemos. Y muchos de ustedes conocerán ese jugador que marcaba 20 goles en pre-Benjamín y que no ha llegado al primer equipo de su ciudad. Y ese equipo que cerraba acta en baloncesto y en cadetes ya no ha conseguido nada. Es un rendimiento efímero. Lo que teníamos que tener claro, y una de las cosas que sí que tenemos clara, es que nuestro pensamiento está íntimamente ligado a nuestra vida emocional y que nuestros estados de ánimo van a influir positiva y negativamente en la forma en la que aprendemos, en la forma en la que nos relacionamos, del modo en el que funcionamos, en definitiva. De hecho, Daniel Goleman, el famoso estudioso de la inteligencia emocional, nos decía que tenemos dos mentes, una que piensa y una que siente. Es decir, no solo procesamos la información, sino que también la sentimos. Por lo tanto, sería muy importante que entendiésemos que la inteligencia emocional no es la victoria del corazón sobre el cerebro, sino que es la unión de ambas. Y son indisolubles, seguramente, en todo ese proceso. Porque si los razonamientos nos llevan a las conclusiones, jamás deberíamos olvidar de que la emoción nos lleva a la acción. Porque la emoción es energía y nosotros estamos hechos de energía. Estamos hechos de emociones y desde muy chiquititos hemos aprendido en base a la experiencia de sentir. Así que sería fundamental, iba a decir importante, pero sería fundamental el que nosotros aprendiésemos, nos ayudasen a reconocer las emociones, a controlarlas y a saber usarlas en nuestro favor. En el mundo del deporte lo que nos va a suceder es que puede aparecer una emoción y desbarata por completo el plan que teníamos prefijado. Por lo tanto, tenemos que construir deportistas que sean capaces de tolerar la frustración, por ejemplo, cuando el marcador va muy por debajo y queda mucho partido, a sobreponerse a la adversidad, pues cuando ese plan inicial no ha salido como yo lo tenía preparado, y a responder incluso a los cambios. ¿Sí? Por ejemplo, ese saltador de longitud que lleva 2 saltos nulos y solo le queda un salto para poder acceder a la final del campeonato. Pero es que un deportista, como Carlos Villamor, deportista lucense, maravillosa persona, hace un uso continuo, consciente y dirigido de su inteligencia emocional. Un deportista apela constantemente a su inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional va a tener mucho que ver con los procesos cognitivos que más influencia tienen en el rendimiento deportivo. Son algunos de estos que ven aquí. Va a tener mucho que ver con la atención para cerrar un rebote en defensa y que el equipo rival no tenga 3 opciones de ataque, para cerrar bien el 5-4 de fútbol sala, o para saber responder al cambio de ritmo que realmente va a abrir la puerta a las medallas. Va a tener mucho que ver con la percepción, que es la interpretación que hacemos de las situaciones actuales, de las futuras o de las ambiguas. En el caso de las ambiguas, por ejemplo, es la interpretación que nosotros hacemos de las decisiones del árbitro. ¿Sí? En el caso de la memoria, pues va a tener mucho que ver con esos recuerdos positivos y negativos que nosotros hemos construido en base a nuestra experiencia. Y la famosa toma de decisiones. Y nos van a aparecer deportistas que asumen riesgos y deportistas que los evitan a toda costa. Así que debemos integrar, como decíamos antes, las inteligencias emocionales en nuestros procesos de formación deportiva. Porque si lo hacemos así y volvemos, una vez más, a pegar aprendizaje o rendimiento y emociones, estaremos construyendo de modo integral a nuestros deportistas.
Porque yo no conozco ninguna escuela de iniciación, ningún club deportivo que en su blog, en sus redes sociales, en sus folletos de captación, no ponga que ellos fomentan una formación integral. Y después no siempre es así. El caso es que nosotros tenemos que atender, por lo tanto, esa formación integral y que tenga mucho que ver con estas cosas. Si nosotros los entrenamos, porque las habilidades psicológicas y las emociones son entrenables, del mismo modo que entrenamos física, táctica, entrenaremos las emociones. Y entonces tendremos que tocar el autocontrol, el autoconocimiento primero, perdón, que es la capacidad para reconocer cómo nos afectan las emociones. Una vez tenemos eso conseguido, pasamos al autocontrol, que es la capacidad para utilizarlas a nuestro favor. Yo tuve una vez un jugador de fútbol sala, de primera división, aquí en Lugo, que me decía, mira Luis, yo es que me llamaba, y me decía, Luis, me voy de partido. Él, en cuanto había una situación de juego que consideraba que tenía que haber salido de otra manera, que le tenía que haber dado el pase porque él estaba bien colocado, que el árbitro le pitaba algo que no tenía razón, se iba de partido y se daba cuenta. El caso era conseguir que controlara esa emoción. Va a tener mucho que ver también con la automotivación, la habilidad para dirigir esas emociones hacia las metas que nos hemos propuesto. Va a tener mucho que ver, y esto lo hace maravillosamente otro lucense de pro, el gran Diego Ríos, va a tener mucho que ver con la empatía, la famosa empatía. En ese caso es la capacidad para reconocer las emociones de los demás y también ponerlas a nuestro favor. Es ese jugador que te da un grito cuando estás fuera de partido o que te da una palmada cuando sabes que la has cagado y necesitas que te digan no pasa nada. Y va a tener que ver con las habilidades sociales, se va a referir mucho a la comunicación y se va a referir mucho a crear una sensación de conjunto. Y aquí también aparece la distinción entre grupo y equipo. Fíjense hoy en los informativos deportivos, en los programas especialistas en deporte, como incluso los entrenadores de primera división hablan constantemente de grupo. El grupo mejora, el grupo está confiado, y no es lo mismo. Un grupo, para que ustedes me entiendan, es una superficie comercial. Entonces, en el momento que cierran la caja al final de la sesión, el responsable de charcutería da su caja, el responsable de pescadería da la suya, el responsable de cosmética da la suya. Y conforman un beneficio conjunto, un beneficio global, que puede ser estupendo. Tú puedes tener esa dinámica y conseguir cosas y ganar cosas en el ámbito deportivo. Pero que perduren a largo plazo es distinto. Entonces ahí aparece la noción de equipo. Entonces un equipo es un quirófano y todos trabajamos en conjunto para sacar adelante a nuestro paciente. Y lo que hace la cirujana le influye al anestesista y le influye al enfermero también. Es curioso cómo no hacemos bien la definición. El caso es que si trabajamos, por tanto, con las inteligencias emocionales y abrimos el espacio a las emociones, vamos a conseguir deportistas que confían, deportistas que están seguros de sus capacidades. Son deportistas que toman las decisiones más correctas cuando tienen que tomarlas. Y son personas que nos contagian a los demás, porque las emociones son contagiosas y crean confianza. Y es cuando estamos sentados en el sofá de casa y levantamos la mano con Rafa Nadal, cuando él lo hace y grita el famoso toma. Pero más importante que todo eso es que si trabajamos con las emociones, en el plano deportivo tendremos personas, no para el deporte, sino que gracias al deporte son personas eficaces, son personas satisfechas, son personas que no libran batallas que sabotean sus sueños. Son personas que de lo malo sacan lo mejor y soportan lo que menos les gusta. Son personas resilientes. Y son personas que se adaptan con flexibilidad a los cambios y a la adversidad. Son personas que arriesgan y son personas que superan los fracasos. Así que si les ayudamos a trabajar con la inteligencia emocional, con las emociones en su desempeño deportivo, conseguiremos seguramente que tengan éxito. Pero tenemos que entender que tiene éxito aquella persona que se emociona con lo que hace. Y seguramente, si trabajamos de ese modo, conseguiremos que el deporte cumpla el fin último para el que se ha diseñado. Y que seguramente nosotros, que ayudar a sus practicantes a que cumplan sus sueños. Porque como dice Amado Nero, yo he vivido mucho porque he soñado mucho, y si he soñado mucho, seguramente he sido muy feliz. Muchas gracias a todos.